Hola a todos, gracias por unirse a esta charla donde vamos a estar hablando sobre el tema del portuñol y vamos a revisar cuáles son las principales diferencias entre el español y el portugués. Me voy a centrar un poco más en el portugués brasileño, pero vamos a comentar también algunas cosas sobre el portugués de Portugal y respecto al español voy a hacer una distinción general entre el español de España y el español de América, ya que obviamente en 30 minutos no podemos hablar de absolutamente todo. Primero vamos a definir qué es el portuñol y de hecho lo interesante es que hay varios como definiciones, hay varias definiciones. Es interesante que el portuñol se habla en algunas fronteras como un dialecto y sirve para comunicación entre los hablantes nativos del portugués y los hablantes nativos del español. Pero en esta clase nos vamos a centrar sobre el portuñol que hablan los estudiantes de portugués y de español, que básicamente no distinguen bastante bien los dos idiomas. Y por supuesto, es muy importante subrayar que el portuñol no es nuestro enemigo, aunque muchas veces así lo veamos. Y entonces vamos a empezar hablando de la pronunciación y veremos cuál es el sistema vocálico en español y en portugués y hablaremos sobre las consonantes que ven en la pantalla. Entonces, vamos a empezar con las consonantes. Primero tenemos C cedilla. Esta consonante no existe en español. La podemos escribir con S o con Z, dependiendo de la palabra. Aquí he puesto el ejemplo del verbo casar, que en español sería cazar o cazar. En España hay un sonido interdental. Esta también es una diferencia que en portugués no existe. Luego tenemos la D. En español es súper fácil de pronunciar, los ejemplos que he puesto de y dama, pero en portugués se pronuncia también dependiendo un poco de la región, porque por ejemplo, en el caso de la preposición, en Portugal sería de, pero en Brasil podría ser G o de, entonces dependiendo un poco de si va precedida de una E o no, se puede pronunciar un poquito diferente. Luego tenemos la G en el caso de garganta, cuando va acompañada de A o I, U. En las dos lenguas se pronuncia de manera igual. Las diferencias vienen cuando va acompañada de E y I, como en el caso de gente en español, que en portugués sería gente o gente, es j, ese sonido. Tenemos el mismo sonido abajo en la palabra joya, que en español sería joya. Y este sonido j no existe en español, entonces es un poco difícil para los hispanohablantes nativos pronunciarlo. Luego veamos la ñ en español, que en portugués se correspondería con el dígrafo de NH. ¿Qué significa dígrafo? Pues básicamente son dos letras que tienen un único sonido y aquí tenemos el ejemplo de la palabra español o español. Como pueden ver, la ñ y la ñ nasalizan un poquito también. Luego vamos a hablar de la R y la doble R. Esto existe en los dos idiomas, pero se pronuncia un poco diferente. En español, cuando una palabra tiene doble R o comienza por R, es un sonido así. Rrr. La punta de la lengua tiene que tocar nuestro paladar. Entonces, tenemos rosa y carro, pero en portugués la R suena diferente. Por ejemplo, rosa, carro, es un sonido que viene más desde aquí. Y cuando está en final de palabra, sonaría como comer en español, pero en portugués hay varias variantes. Por ejemplo, en Brasil puede ser comer, comer o comer. Entonces, claro, son variaciones y yo creo que aunque alguien la pronuncie un poco a la española, no va a haber un problema, pero pues sí suena diferente. Luego tenemos gratitud versus gratidão. Luego vamos a ver la S y la doble S, pues la doble S no existe en español.
El sonido sí, pero no tenemos doble S en la escritura. Entonces, en portugués, cuando tenemos una única S, como en el ejemplo de casa, la tenemos que pronunciar con el sonido de Z, ¿no? Cuando está entre dos vocales. Si queremos pronunciar el sonido de S, tienen que ser doble, tiene que ser doble S, como por ejemplo en el caso de impresión. Pero en español ese sonido no existe, solo existe el sonido de semáforo, casa, jamás impresión. Podemos decir de manera general que el español es mucho más simplificado en ese aspecto porque tiene mucho menos sonidos. Luego la V, pues en español la podemos leer muchas veces como una B. En vez de leer vivir, podemos decir vivir. Esto, sin embargo, no ocurre en portugués y también confunde a muchos hablantes nativos del español, porque en portugués lo correcto sería decir viver. Los dientes tienen que tocar el labio inferior. No es correcto decir viver, nada por el estilo, viver. Luego, la X tiene muchas maneras de pronunciarse y yo creo que es una de las letras que más, la letra más rompecabezas en portugués. Pero vamos a ver ejemplos de cómo podría sonar en español y en portugués. Ese sound, como si fuera una S, excepción en español, xícara con el sonido de sh y taxi, ¿vale? Luego tenemos la Z. La Z en español suena como si fuera una S en Hispanoamérica y con el sonido interdental en España, o sea, paz, zona o paz, zona. Sin embargo, en portugués puede sonar como una S, como una Z o como una sh. Por ejemplo, zona, paz o paz, dependiendo de la región. En algunas regiones brasileñas también tenemos el sonido de chiado, paz, y en Portugal, pues esta sería su pronunciación a final de palabra. Y este sonido z no existe en español, por eso también es bastante difícil. Ahora vamos a hablar un poco de las vocales y aquí vamos a hacer una distinción entre vocales orales y nasales y vocales abiertas y cerradas. Voy a explicar brevemente lo que es esto. Nasales se refiere a que resuenan aquí en la cavidad nasal, así, un sonido bien nasal. Y orales, pues es cuando resuenan en la cavidad oral. Abiertas se refiere a que abrimos mucho nuestra boca para pronunciar la vocal, por ejemplo, A, y cerradas es cuando pronunciamos la vocal con la boca bastante cerrada, como en el ejemplo de I, ¿vale? Entonces, empecemos con el español. Pues en español en este sentido es bastante fácil porque básicamente las vocales son solo orales y tenemos vocales abiertas y cerradas y una vocal o es abierta o es cerrada, ya está. Por ejemplo, azar, oso, ejemplo. Y los demás ejemplos de vocales cerradas, indicador, Uruguay. Cuando están en contacto con M, ñ o N, tenemos seminasalización, como en el ejemplo de mañana, pero es esto, sencillito, ¿no? Pero en portugués, como vemos, no es así, ya que todas las vocales son orales y nasales, o sea, existen como dos versiones y puede ser bastante confuso. Y aparte, como lo he puesto en la diapositiva, pues hay diferencias entre lo que es portugués de Portugal y portugués de Brasil, lamentablemente, pero los que estudian portugués saben perfectamente bien que hay bastantes diferencias de pronunciación entre estas dos variantes. Este es un punto para el español porque si bien hay diferencias, no son tan grandes. Entonces vamos a empezar por las vocales orales, que serían A, O y E. Y aquí tenemos ejemplos de vocales orales abiertas, A, O, E, avó, uado, meu, frente a las vocales que son orales y cerradas. Y aquí sí tengo una mala noticia porque todas estas que son abiertas también pueden ser cerradas. Es que así es el portugués. Avó, você, xícara, futuro, escrita.
Entonces, para los que aprenden portugués de Brasil, aquí tengo una muy buena noticia porque todas las vocales son básicamente nasales y cerradas. En Portugal no es así, pero en Brasil sí que lo es, entonces por lo menos esa parte es un poquito más sencilla y aquí tenemos algunos ejemplos de nasalización que como se darán cuenta es una nasalización mucho más fuerte que en español. Mão, leões, minha, mundo, também. No es también, 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 es también. Tiene que sonar bien nasal. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre gramática. Vamos a ver algunos sufijos, el género de algunas palabras y vamos a hablar un poco de ciertos tiempos gramaticales. Obviamente hay demasiado por hablar, así que solo he escogido un resumen de algunos temas. Hay muchas más diferencias gramaticales y vamos a empezar con algunos sufijos. Normalmente lo que en portugués termina en "sao", en español termina en "ción". Informação, información. Luego tenemos cidade, ciudad, sofrimento versus sufrimiento, mento, miento. Agem, age, viagem, viaje. Eiro, ero, padeiro, panadero. Y hábil, hable, adorável, adorable. Obviamente esto no aplica en el 100% de los casos, no es como que yo tomo cualquier palabra española o portuguesa y simplemente pongo pues el otro sufijo y ya está, pero sí normalmente pues se corresponden, entonces puede ser bastante útil, aunque no siempre coinciden en género, por ejemplo, como ya lo veremos, las palabras que terminan en "agem" en portugués son de género femenino, mientras que en español esas mismas que terminan en "age" son de género masculino. Otras diferencias genéricas son las letras. Eh, en español diríamos la A, ¿vale? Es de género femenino, pero en portugués diríamos UA, es de género masculino. Y luego tenemos muchas palabras que son idénticas o bastante parecidas, pero el género no coincide, como por ejemplo, un nariz, la nariz, u costume, la costumbre. Todas estas palabras, puenchi, archi, am, perdón, puente, arte, color y dolor son de género masculino, el puente, el arte, el color, el dolor, pero en portugués tenemos a ponchi, a archi, a cor, a dor. Y luego la palabra internet en español es de género masculino, mientras que en portugués es de género femenino. El internet versus a internet. Claro que en Portugal sonaría a internet o algo así, pero pues los brasileños lo pronuncian diferente añadiendo este sonido de i al final, internet. ¿Sí? Vamos a hablar sobre algunos tiempos. Am, no todos los tiempos en español y en portugués coinciden, porque si bien es cierto que hay muchos tiempos que sí existen en español, estos han caído en desuso y aquí vamos a ver un muy buen ejemplo cuando hablemos del modo subjuntivo, pero empecemos primero por los siguientes tiempos, que en español sería pretérito perfecto, he comido, e indefinido, comí. En portugués tenemos pretérito perfeito simples, comí, y pretérito perfeito composto, tenho comido. Entonces muchas personas ven esto y dicen, esto es re fácil porque el indefinido se corresponde al pretérito perfecto simples y el pretérito perfecto se corresponde al pretérito perfecto composto. Todo bien, súper fácil, pero no es así, ya que en español usamos el pretérito perfecto y el indefinido para lo que en portugués sería pretérito perfecto simples. Y por ejemplo, en España se hace esta distinción que no existe en América Latina, pero decimos hoy he comido, hoy he hecho, esta semana he ido al cine, etcétera. Y con indefinido diríamos ayer comí, ayer fui al cine, la semana pasada
fui de compras, etcétera. Pues en portugués todo esto sería con pretérito perfeito simples. Tenho comido se utiliza para frases que contienen la palabra últimamente, recientemente, y en español se traduciría como he estado. Por ejemplo, he estado haciendo mucho ejercicio últimamente. Tenho ido muito ao gimnasio, no sé cómo se dice esto en portugués, pero entienden, ¿no? He estado haciendo. Tenho comido, he estado comiendo. Entonces, pues son dos tiempos diferentes, con usos diferentes. Luego, en el modo del subjuntivo, en español tenemos el presente de subjuntivo, coma, el imperfecto de subjuntivo, comiera, comiese, y el pretérito perfecto, haya comido, y también pluscuamperfecto de subjuntivo, hubiera comido. En portugués, sin embargo, es más complicado ya que tenemos más tiempos en el modo de subjuntivo. El presente de subjuntivo, coma, pretérito imperfeito, comesse, pretérito perfeito, tinha comido, pretérito mais que perfeito, tivesse comido. Tenemos futuro simples, comer, y futuro compuesto, tiver comido. Entonces, muchas personas se confunden porque dicen, a ver, este tiempo de futuro simples, futuro compuesto, ¿qué es esto? En español no existe. Y este también es un mito muy común porque la verdad es que estos dos tiempos sí que existen en español y serían las formas de comiere y hubiere comido. ¿Qué es lo que pasa? El futuro compuesto no se utiliza, es un tiempo que ha caído en un desuso total, y el futuro simple de subjuntivo tampoco se utiliza, pero sí se puede encontrar en algunos textos jurídicos, ahí como que se ha quedado, pero en el día a día nunca, o sea, nadie lo usa. Entonces, de existir sí existen, por eso lo expliqué al principio, sí que existen, pero no se usan. Entonces, obviamente, tendríamos esta pregunta, perfecto, pero si no se usan estos tiempos, futuro simple de subjuntivo y futuro compuesto, ¿cómo los traduciría, no? ¿Cómo tengo que traducirlos al español? Normalmente, lo que en portugués es futuros simples, en español lo traducimos con el presente de subjuntivo. Quando for para o Brasil, vou visitar Sao Paulo. Cuando me vaya a Brasil, voy a visitar Sao Paulo, ¿no? Y lo que sería el futuro compuesto de subjuntivo, en Portugal eso se llama conjuntivo, pero es el mismo tiempo y el mismo uso, pues esto lo traduciríamos normalmente con pretérito perfecto, la forma de haya comido. Obviamente se tendría que revisar cada caso específico, pero normalmente los traduciríamos así. Entonces, esto es un poco confuso para los extranjeros y también otras diferencias que no mencioné. El pretérito perfecto lo formamos a través del verbo haber y el participio, he comido, pero pretérito perfecto compuesto y los demás tiempos básicamente en portugués no se forman con el verbo haver, sino con el verbo ter. Entonces, tenho comido, tivesse comido, tiver comido, que este también es un error, ¿no? Mucha gente dice haber comido o cosas así, y pues en portugués no, se tiene que usar el verbo ter, que en español sería tener. Y otra diferencia, como pueden ver en el modo subjuntivo de imperfecto, en español tenemos comiera y comiese, mientras que en portugués solo tenemos la forma de comesi, ¿vale? No tenemos la forma de comera ni algo por el estilo, y este pues también es un error que muchas personas cometen. Ahora vamos a revisar algunos falsos amigos. Obviamente, estos son solo algunos ejemplos, hay demasiados, y lo más gracioso es cuando te inventas palabras que ni siquiera existen. Esto claro que me ha pasado muchas veces, entonces es bastante divertido porque no es ni español ni portugués, no existen ninguna de las dos lenguas, pero vas mezclando, inventándote palabras. Vamos a ver, primera palabra, escritorio versus escritorio.
Realmente la única diferencia es la pronunciación y la tilde en portugués, pero pues a partir de ahí es, como pueden ver, la misma palabra. Entonces, escritorio en español, creo que pueden verlo ahí, es desk, lo que en inglés sería desk, y escritorio en portugués es office, lo que en español sería oficina, ¿vale? Luego, la palabra oficina en portugués significa workshop, o sea, taller. Muy confuso esto, ¿verdad? Muchas palabras. Entonces, el verbo llamar, ¿vale? Le voy a llamar a mi madre. Eu vou chamar para minha mãe? Não. Eu vou ligar para minha mãe. Chamar? No. Chamar, por ejemplo, eu me chamo Ivelina, pero no le llamo a las personas por el teléfono. Hay que usar el verbo ligar. Pero en español, cuando ligamos con alguien, significa que estamos coqueteando con esta persona. Entonces, la cosa se pone bastante enredada, ¿no? Luego, esto me encanta. Pronto versus pronto. Realmente pronto en español significa soon, cuando vas a hacer algo en poco tiempo. Pero en portugués, pronto es listo en español, ready, ¿vale? Cuando ya estás listo con algo. Y si queremos decir soon, tenemos que decir logo en portugués, ¿vale? Luego tenemos la palabra cena, que en español es dinner, eso en portugués sería jantar, y cena, que puede ser la escena de una película en portugués. La siguiente también me encanta porque también es súper confusa porque es una palabra que cualquier estudiante básicamente utiliza y es la palabra aula versus la palabra agua. Y es que en portugués nosotros decimos agua de portugués, por ejemplo, pero en español eso sería una clase, a class, la clase de portugués, la clase de español, porque aula en español se refiere al espacio, lo que en inglés sería classroom. Entonces, es bastante confuso, ¿sí? Hay muchas personas que hablan en portugués y dicen a clase de portugués, pero esto pues claramente es portuñol, ya que lo correcto, como pueden ver, es decir a aula de portugués. Luego tenemos esta diferencia de fantasía versus fantasía. Obviamente, pues aquí tenemos la diferencia de la pronunciación con el sonido z que no existe en español y también pues la tilde. En portugués, cuando no hay una tilde sobre la IA, sobre la I de la parte de IA, pues ahí tiene que caer el acento. Pero en español, o sea, así, ahí tiene que caer el acento, pero no lo escribimos. Y en español sí que hay que escribirlo. Y por eso, por ejemplo, en español tenemos academia, pero en portugués es academia. Se escriben igual, pero se pronuncian diferente, pues por esta regla. Entonces, en español tenemos fantasía, porque tenemos la tilde, y en portugués fantasía. Pues fantasía sería como fantasy, y sin embargo, la palabra portuguesa, fantasía, es como un costume, ¿vale? Entonces, pues son diferentes. Ahora yo sé que muchos de ustedes se preguntarán, ¿y qué recursos tengo yo si quiero mejorar en mi nivel de portuñol? Pues la verdad hay varios recursos que pueden usar. Yo uso un libro que compara las diferentes lenguas románicas, compara español con francés, con italiano y con portugués, que lo compré por Amazon, entonces lo podrían buscar por ahí. Pero este libro es más para personas que entienden un poco más de lingüística, ya que utiliza bastantes términos. A mí me gusta mucho y me ha servido bastante, y sobre todo para personas que hablan, por ejemplo, las cuatro lenguas, sería bastante útil. Y el libro pues se enfoca en hacer un análisis bastante profundo, habla de latín, entonces es bastante profesional.
Otra cosa que yo hago es seguir diferentes canales de YouTube. Hay muchos hablantes de portugués y de español que crean este tipo de contenido donde te hablan de falsos amigos. De hecho, yo misma en mi canal, El Rincón del Español, también hablo a veces sobre esto. Y por supuesto, también se pueden consultar otras fuentes. Creo que hay otros libros que comparan el español y el portugués, pero yo solo tengo el que les mencioné. Igual creo que es interesante. Por ahí me encontré con un curso también de portuñol, pero creo que encontré uno solo y la verdad no lo he hecho, de Felipe Brazuca, creo que se llama. Él también tiene un canal de YouTube. No lo he hecho, supongo que es bueno, pero no lo he hecho, entonces no podría como recomendarlo, pero está también esta opción. Pero él también en su canal habla mucho de falsos amigos, de diferencias entre español y portugués, ya que él es un portugués que también habla español, entonces su contenido gratuito también me parece que ayuda bastante a distinguir los dos idiomas, y creo que el recurso más valioso al final será hablar con nativos. Ellos pues siempre te pueden corregir, creo que es lo más valioso, pero si esto no es posible para ustedes o inclusive si tienen con quién hablar, pueden apoyarse con estos recursos en línea, los libros, etcétera. Y por mi parte, gracias porque esta ha sido la presentación y si hay algunas preguntas, am, podemos, por supuesto, responderlas. Creo que sería bastante interesante. Yo sé que muchas personas de aquí hablan tanto español como portugués, porque ya estuve en las salas de conversación de portugués y de español, y entonces muchas personas pues estaban hablando también en portuñol. Por supuesto que a mí también me pasa, ya cada vez menos, pero creo que lo que ha hecho que yo mejorara ha sido justo el empezar a distinguir cada vez más los dos idiomas. Al principio, cuando empecé a estudiar portugués, yo ya hablaba español, entonces obviamente andaba mezclando los dos idiomas porque no podía hacer esta distinción, pero me he enfocado bastante en am, diferenciar los dos idiomas y bueno, me ha funcionado. Vamos a ver aquí una pregunta de Vanessa. Você quer compartilhar alguma experiência personal quando metiste la pata porque você portunholizou sem dar-te conta e acabaste falando alguma coisa embarazoso? Ah, sí, claro, me ha pasado, me ha pasado esto. Lo más reciente fue que me inventé una palabra que en realidad no existía, pero ahora no me acuerdo exactamente cómo era esta palabra, pero no existía ni en español ni en portugués, sino que yo mezclé los dos y creé mi propia palabra y la gente se quedó así como, ¿de qué me estás hablando? Y yo, opa. Entonces eso me ha pasado, pero yo lo tomo con humor y yo digo que soy especialista en portuñol, porque creo que al final es importante ver esto pues con un poco de humor, pero sí me ha pasado de pronto. Recuerdo cuando estaba estudiando portugués muy al principio, yo empecé estudiando portugués de Portugal y teníamos que escribir una receta. Entonces una de las compañeras no sabía cómo decir retirar del fuego y entonces escribió en portugués bojar do fogo. Y entonces la profesora se quedó así, madre mía, no digas esto, ¿no? Porque básicamente le explicó que había escrito como si hubiera hecho caca en el fuego, ¿no? Y todos pues nos reímos muchísimo porque fue bastante divertido. Hay muchas situaciones aquí. Y bueno, tenemos otra pregunta. Dos dudas. En primer lugar, gracias por esta ponencia. ¿Cómo se llama el libro al que te refieres? Soy ciego y no sé dónde encontrar el nombre en la página aquí. Quizá lo haya mostrado en el vídeo. Segundo, ¿cómo responderías a muchos colegas míos hablantes de español que dicen, bueno, no tengo que estudiar el portugués, lo entiendo, porque es como español y es pérdida de tiempo estudiarlo? Obviamente no concuerdo con ellos. Pues bueno, voy a empezar por la segunda pregunta.
Realmente este es un mito muy común, que como los 2 idiomas son súper similares, pues, ¿para qué estudiar el otro? Pero aquí les voy a contar una experiencia personal. La primera vez que yo fui a Portugal, había estudiado portugués por un año y aparte portugués de Portugal. Entonces yo pensaba: "Ah, todo bien, yo voy a hablar un poquito en portuñol y todo bien", pero la verdad es que a mí no me funcionó. Primero, no era capaz de entender lo que me hablaban y hablar en portuñol tampoco me funcionó. Entonces, este es un mito muy común, pero quien quiere comunicarse con hablantes de portugués o de español, ya hablando una de las 2 lenguas, para mí sí que tiene que estudiar la otra. Y sin mencionar Brasil, donde está demostrado que la mayoría de las personas no hablan otros idiomas, solo portugués. Y pues esto no lo digo yo, están las estadísticas. Aparte, conozco extranjeros que viven en Brasil y ellos me lo han confirmado. Realmente es difícil que alguien te hable en inglés ni hablar de otro idioma. Obviamente no es imposible, pero no es el caso común. Así que yo sí creo que sí se tiene que estudiar si te quieres realmente comunicar con estas personas. Si simplemente quieres escuchar un poco del idioma, pues bueno, no pasa nada, pero por lo demás se tiene que hablar. Y respecto al libro, pues no sé si lo tengo por aquí para mostrarlo. Am, ay, creo que ahora mismo no lo tengo para mostrarlo, pero voy a buscar después y lo voy a poner en el grupo de Telegram para quien está en el grupo de Telegram, ¿vale? Otra pregunta de Linda. ¿Tienes algunos consejos para no mezclar portugués con español? Pues yo algunas de las cosas que hacía al principio era usar bastante el diccionario y básicamente, cada vez que tenía una duda, esto se dice así en portugués o no, simplemente yo buscaba esta palabra en el diccionario. Lo malo de este método es que si tienes demasiadas dudas, obviamente se va a volver un poco fastidioso, no puedes estar siempre buscando en el diccionario. Aparte, en una conversación real, esto no funcionaría mucho, pero como yo escribía sobre todo, no hablaba tanto, pues sí me funcionaba. Ahora no suelo hacerlo tanto porque la verdad le he perdido un poco el miedo al portuñol. Antes también cuidado con esto, porque a mí me pasaba, es que tengo que hablar súper bien, entonces me estresaba mucho por no hablar en portuñol y es que para no pasar vergüenza, pero no pasa nada. Si tú no has pasado vergüenza es porque realmente no has hablado y es mejor hablar y pasar vergüenza a no hablar. Entonces, un consejo práctico sería este y por lo demás, pues, como les digo, estudiar la gramática del español, estudiar la gramática del portugués. A mí me gusta mucho comparar los 2 idiomas también por mi cuenta, no solo lo que está en un libro o no. Y vamos a ver la próxima pregunta. Can a Portuguese speaker be well understood in a Spanish speaking country? How well do Spanish speakers understand the Portuguese pronunciation? That's a good question. Actually, uh, it's interesting, but even between themselves, sometimes Portuguese speakers do not understand each other. For example, a lot of Brazilians that go to Portugal, they say that they don't understand. Why? Because of the accent. So it's difficult. In my personal experience, if you are a Spanish speaker, it would be easier for you to understand the Brazilian Portuguese because of the pronunciation. They tend to open more the mouth when they speak and they usually have less chiado, shh. While in Portugal, everything is very closed and they have a lot of sh sound, which does not exist in Spanish. And of course, it depends on the words that they use. If they use a very colloquial language, I don't think that they will understand it. Like if you speak me with very colloquial Portuguese, even for me is difficult, but I think it's possible. I definitely think it's possible. And if it's written, it's even better. Linda puso un libro por aquí. Sí, Linda. Yo creo que puede ser este libro que mencionas,
¿vale? Pero no estoy 100% segura si es exactamente este. Lamentablemente no lo incluí en la presentación, disculpen por eso, pero tal y como lo dije, lo voy a publicar en el grupo de Telegram para quien está interesado, pero igual este libro que recomiendas, Comparative Grammar of Spanish, Portuguese, Italian and French, Learn and Compare for Languages Simultaneously. Este podría ser como bastante bueno. De hecho, por ahí leí que iban a sacar una versión donde también añaden al rumano, bastante interesante, pero yo personalmente no la encontré, creo que todavía no la lanzaron o no sé si este proyecto se canceló, pero pues así lo entendí, porque obviamente pues las lenguas románicas no son solo estas, sino que estas cuatro serían como las más famosas, pero pues hay muchas más. Y sí, o sea, es un tema bastante interesante desde mi punto de vista, pero como les decía, creo que lo más importante es atrevernos a hablar. Creo que nunca dejaremos de hablar en portuñol porque es bastante fácil hablar en portuñol, ¿cierto? Y siempre vamos a tener cierta confusión. Entonces, simplemente estudien español, estudien portugués y al final no se preocupen tanto, siempre podrán explicar las cosas. Si ocurre alguna situación de vergüenza, pues bueno, yo creo que los que aprendemos muchos idiomas siempre vamos a pasar vergüenza. Yo hago esta broma de que por lo menos yo paso vergüenza en 5 idiomas, ¿no? Otros la pasan en uno solo. Así que, bueno, con esta frase me gustaría despedirme si no hay más preguntas. Y pues nos estaremos viendo por ahí. Muchas gracias a todos.